se deja caer una piedra desde el borde de un tejado. Golpea el suelo con una velocidad negativa de 130 pies por segundo. ¿Qué altura en pies tiene el techo? Para este problema, usaremos a dt como la función de aceleración, vdt como función de velocidad, y sdt como función de posición. Empecemos por enumerar toda la información proporcionada. Porque la piedra es simplemente caído desde el borde de un tejado. La única aceleración es la aceleración debida a la gravedad, que indica a dt. Es igual a 32 pies negativos por segundo al cuadrado. Y de nuevo, porque la piedra acaba de caer del borde del techo, la inicial velocidad a través de 0 es igual a 0 pies por segundo. Y finalmente, porque se cae una piedra desde el borde del techo, y estamos buscando la altura en pies del techo, es decir, la posición inicial o S de 0 será igual a alguna constante c, donde c es la altura del techo. Para empezar a resolver el problema, porque tenemos la función de aceleración, y la función de aceleración es igual a la derivada de la función de velocidad, podemos recuperar la función de velocidad al integrar la función de aceleración. Podemos decir que v de t es igual a lo indefinido integral de a dt de t, que en nuestro caso es la integral indefinida de menos 32 decitoneladas. Integrando el negativo 32. Con respecto a t, tenemos menos 32 t más c, la constante de integración. Pero ahora podemos determinar la constante c porque conocemos la inicial, la velocidad v de 0 es igual a 0. Así que v de 0 es igual a 0, es decir, cuando el tiempo es 0, la velocidad debe ser 0. Sabemos que la constante c debe ser igual a 0. Así que ahora sabemos lo particular, la función de velocidad es v de t es igual a menos 32 t. Para el siguiente paso, determinaremos el momento en el que la piedra choca contra el suelo porque utilizaremos ese tiempo para determinar la constante del mar, que representa la altura del techo. Sabemos que cuando la piedra choca contra el suelo, la velocidad es negativa 130 pies por segundo. Para encontrar el momento en que una piedra choca contra el suelo, necesitamos resolver la ecuación v de t. Es igual a menos 130. Esto nos da la ecuación menos 130 es igual a menos 32 t dividiendo ambos lados. Con menos 32 tenemos t. El momento en que la piedra choca contra el suelo es de 4,0625 segundos. Una vez más, aquí es cuando la piedra choca contra el suelo. Ya basta con el siguiente paso, comenzaremos a recuperar la función de posición sdt usando la función de velocidad. Recuerda, la velocidad. La función es igual a una derivada de la función posición, lo que indica que podemos recuperar la función de posición integrando la función de velocidad. Sdt es igual a la integral de v de t dt, que en nuestro caso nos da la integral de negativo 32 t de t. Integrar con respeto para t, tenemos menos 32 veces t al cuadrado dividido entre 2 más c, simplificando tenemos negativo 16 t al cuadrado más c. De nuevo, ahora sabemos que s de t es igual a menos 16 t al cuadrado más c, donde nuevamente c va para ser la altura inicial, que también es la altura del techo. Pero también sabemos que en un tiempo de 4,0625 segundos, la piedra choca con el suelo, lo que indica que S de 4,0625 debe ser igual a 0. Usaremos este hecho para determinamos el valor de C, lo que nuevamente dará es la altura inicial o la altura del techo. Así que sabemos que S de 4,0625 debe ser igual a 0. Lo que nos da la ecuación 0 es igual a menos 16 veces un cuadrado de 4,0625 más c. Lo que indica que c es igual a 16 veces un cuadrado de 4,0625, lo que nos da que c es igual a 264,0625. Así que, una vez más,
Ahora sabemos la función de posiciones s de t igual a menos 16t al cuadrado más 264.0625. Y, por lo tanto, c es la altura inicial y, por lo tanto, también la altura del techo. Observe que S de 0 es igual a 264,0625. Una vez más, esto indica que a veces es 0, es decir, justo cuando la pelota cae desde el borde del techo. La altura es de 264,0625 pies. Así que para la respuesta final, el techo tiene 264,0625 pies de altura. Espero que te haya resultado útil.